¿Qué hacer cuando tienes un código P030X en el Chevy Orinoco? Testigo Check Engine. Vas conduciendo y de repente sientes las siguientes fallas. El vehículo comienza a jalonear al arrancar o recortar en segunda o tercera velocidad. Motor ruidoso. Entre los jaloneos se enciende la luz de Check Engine y al acelerar esta se apaga, se restaura la potencia. Y en algún momento, también se enciende la luz de Check Engine. Esta empieza a parpadear durante unos minutos, luego se apagará. Eso indica que es hora de escanear el auto. Escaneo del vehículo. Escanear el Chevy Orinoco es un poco engorroso ya que requiere de equipo específico para él como los equipos launch de la serie X, 431, completamente actualizados, que son los que recomiendan en el 2009 Chery A3 Service Manual. Otras marcas como algunos modelos de la casa Extol aparentemente leen vehículos de esta marca. Pero para la generalidad de los casos cualquier escáner avanzado sería capaz de detectar valores P0 genéricos o de la marca, como los anteriormente comentados, aparte de verificar los datos en vivo. 1. Para acceder al conector de diagnóstico OBD2 retiramos los dos tornillos de estrías que cierran la tapa de la caja de fusibles. La retiramos y en el extremo inferior izquierdo encontramos el conector con su tapa protectora, la retiramos. 2. Con la llave de encendido en posición off, conectamos el equipo de diagnóstico al conector OBD2. Posteriormente giramos la llave de encendido a la posición accesorios e iniciamos el diagnóstico. Para datos en vivo encenderemos el vehículo. Una vez finalizado el diagnóstico regresamos la llave a off y desconectamos el equipo. Estos son los posibles códigos que podría arrojar el escáner. Para mi caso en particular, el error fue el siguiente. P0303, fallo de encendido en el cilindro 3. Descripción del código DTC, P0303 genérico. Este código DTC, P0303 nos informa que la computadora SM, Engine Control Module, del vehículo ha detectado que uno de los cilindros del motor no está funcionando correctamente. Y la falla para este código DTC, P0303 corresponde al cilindro número 3 del motor. Síntomas del código DTC, P0303 genérico. Al momento de arrancar el motor, puede tener dificultad o pudiera tropezar. Motor inestable. Se presentan problemas al momento de encender el vehículo, puede que encienda tras varios intentos infructuosos. El motor logra encender, pero no se mantiene encendido por un tiempo suficiente. Causas del código DTC, P0303 genérico. Un código P0303 puede tener uno o más de los siguientes problemas. Alguna bujía o cable está o incluso el juego completo de bujías o cables están defectuosos. Alguno de los sensores de oxígeno están fallando. El inyector de combustible puede estar fallando. La válvula de escape está quemada. El convertidor catalítico está defectuoso. El tanque de combustible está vacío o está sucio. La presión de la bomba de gasolina es deficiente. La computadora PCM, Power Control Module, puede estar dañado o los cables están deteriorados. Posibles soluciones del código DTC, P0303 genérico. Para solucionar el código DTC, P0303 puedes revisar los siguientes componentes. Revisar los cables y las bujías. Realizar mantenimiento a las bujías y verificar que no tengan desgaste o estén llenas de carbón, gasolina o aceite. Realizar chequeo a la bobina y que sus cables esté pasando suficiente corriente. Examinar uno a uno los inyectores de combustible y proceder a hacerles mantenimiento. Adicionalmente verificar que los inyectores no tengan fugas de gasolina. Revisar el sensor de flujo de masa de aire, Mass Airflow, sobre todo que no esté sucio con aceite o agua.
Verificar el sensor de flujo de masa de aire, más airflow, que, al momento de acelerar el motor, la señal suba y que disminuya al momento de desacelerar el mismo. Revisar la válvula EGR, Exhaust Gas Recirculation, ya que puede en abierto o en corto. Cables de bujías. Los cables de bujía son llamados cables de alta tensión o cables de ignición secundarios. Están diseñados para conducir el alto voltaje producido por la bobina, que varía de entre 8000 a 12000 voltios por pie. Hay varios tipos de cables de bujía, por diseños, colores, formas, tamaños, pero todos tienen la misma función, que es la de energizar la bujía para producir la chispa de ignición. Desmontaje de los cables de bujías. 1. Para sacar los cables retiramos con mucho cuidado la cubierta plástica que cubre el motor. 2. Removemos los cables de uno en uno comenzando por el cable de la bujía número 1. 3. De igual forma de la bobina, recordando siempre el orden de los mismos. Un punto a verificar, ya habiendo desconectado los cables de bujía, es el estado de los terminales en ambos extremos del cable, como así también el alojamiento de la bobina tipo DIS. Estos no deben tener rastros de corrosión. En caso de haberlo, proceder a eliminarlo. Proteja los terminales con un aerosol del tipo WD-40. Verificación de cables de bujías. En los vehículos a inyección electrónica, otro punto indispensable a verificar es la resistencia ohmica de los cables. Con la ayuda de un multímetro debemos medir la resistencia de cada cable. Esta debe ser aproximadamente de 10 kiloohmios por metro, 10.000 ohmios por metro lineal de cable medido. O sea que, si estamos midiendo un cable de medio metro, este debería medir aproximadamente 5000 ohmios. Esta medición es solo válida en aquellos cables de bujía que tienen su resistencia interna distribuida linealmente a lo largo del cable. 1. Para verificar el valor de la resistencia de cada cable, encendemos el multímetro y seleccionamos el valor 20 k-ohmio. Luego conectamos el cable positivo del multímetro al conector de la bujía del cable. 2. Ahora conectamos el cable negativo del multímetro al conector de la bobina. De esta misma forma se le aplicará a cada uno de los cables, dando como resultado los siguientes valores. Como podrá apreciar en la tabla anterior, el valor kiloohmios del cable usado está un poco más alto del valor mínimo que debería tener el cable nuevo. Ver tabla especificaciones cables de bujías Cherry Orinoco, pero sin llegar al valor más alto especificado en la tabla. Si este valor llega más alto, impedirá el flujo normal de la corriente que va de la bobina hacia la bujía, trayendo como consecuencia una chispa débil o menor a la especificada. Se recomienda cambiar los cables al estar próximos a este valor. Bujías. La bujía es el elemento que produce el encendido de la mezcla de combustible y aire en los cilindros, mediante una chispa, en un motor de combustión interna de encendido provocado, MEP, tanto alternativo de ciclo Otto como Wankel. Desmontar las bujías. 1. Retiramos la cubierta protectora del motor con mucho cuidado. 2. Para poder retirar el cable de la bujía 2, tenemos que retirar la manguera de la válvula PCB. Para esto tenemos que quitar una abrazadera descartable, lo cual se logra destruyéndola. 3. Quitamos el cable de cada bujía y con un rache con una extensión y un dado 5/8 de pulgada o 16 milímetros, girando la herramienta en sentido antihorario, retiramos cada una de las bujías tratando de mantener un orden. Cada cable llega completamente extendido al cilindro que le corresponde, por lo que no es necesario etiquetarlos. Trate de etiquetar cada bujía retirada para inspección. Una vez fuera, compárelas con la siguiente tabla de diagnóstico.
ya que el aspecto exterior de los electrodos y los aisladores de la bujía permite conocer su funcionamiento, así como la composición de la mezcla y el proceso de combustión del motor. Antes de evaluar el aspecto de la bujía, es necesario que el vehículo haya circulado por lo menos durante 10 kilómetros a distintos regímenes de revoluciones y evitar en lo posible el funcionamiento al ralentí. Una vez verificado el estado de la bujía con la tabla anterior y si su estado es normal, foto 1 de la tabla, puede probarlas de la siguiente forma. Con un multímetro siempre y cuando las bujías sean resistivas. De otro tipo como las Super SDNGK no funcionan. Para la prueba, el procedimiento a detallar es el siguiente. 1. Primero encendemos el multímetro y seleccionamos la medida 20 kiloohmios. 2. Conectamos la punta negativa del multímetro al terminal o casquillo de la bujía. 3. La punta positiva del multímetro la conectamos al electrodo central de la bujía. 4. Esta es la medición resultante. Los valores deben estar entre 3 kiloohmios y 7,5 kiloohmios. 1. Con un probador de bujías. Si con las pruebas anteriores no muestran signos de desgaste, límpielas y calíbrelas. En caso contrario, reemplácelas. 2. No haga este paso si las bujías son de iridium o de platino, ya que se pueden dañar. Solo es válido para bujías de níquel. Límpielas con un cepillo de cerdas metálicas, o como en este caso, un esmeril de banco con un cepillo de cerdas metálicas. Limpie el exterior y la cavidad del electrodo central con limpiador de carburadores o similar. Calíbrelas con un calibrador de bujías, con una separación entre electrodos, EA, de 0,7 o 1,1 milímetros según 2009 Chery A3 Sedan Service Manual. 1. Pero en esta ocasión se le colocaron las bujías Denso K16R U11 que son utilizadas por una gran parte de los vehículos asiáticos que ruedan en el continente, entre ellos Toyota. Son una buena opción si en su localidad no hay disponibilidad de las bujías originales, el combustible es de dudosa calidad o por ser más fácil de adquirir. 2. Es recomendable repasar la rosca de la culata con un rectificador de roscas para bujías 14 mm 1,25, eliminando la deformación de la rosca si ese fuese el caso. El macho debe ser untado de grasa para la adherencia de los residuos. Proceda enroscando a mano suavemente y varias veces sin usar rache. 3. Lubríquelas e instale las bujías ya calibradas en el mismo orden en que las retiró. Inicialmente enrósquelas a mano y luego apriete utilizando la herramienta dándole un cuarto de vuelta a la bujía. Esto se hace para evitar daños en la rosca. Unte el capuchón del cable con grasa dieléctrica e instálelo. Coloque la cubierta del motor. Bobina de encendido. Descripción. La bobina de encendido consta de grupos de cables primarios y secundarios. El cable primario está ubicado en un extremo de la bobina. Un extremo del cable está conectado a la alimentación y el otro extremo está conectado al módulo de control del motor, SM. La bobina secundaria conecta dos bujías. Forman un bucle y proporcionan salida de alto voltaje. Operación. Cuando el cable primario está conectado a la corriente, esta fluirá y se formará un campo magnético fuerte. Cuando el cable primario se desconecta, el campo magnético se colapsará en el cable secundario, causando una salida de voltaje muy alto. Causas de falla. Líneas abiertas o en cortocircuito. Bobina agrietada. Falso contacto en el arnés de la bobina. Vibraciones. Cortocircuitos internos. Bajo voltaje en la batería. Sobrecarga en el alternador. Efectos de falla. Consumo de combustible.
Inestabilidad, jaloneo, en el motor. Dificultad para encender el motor. Explosiones en el motor. Pérdida de potencia. Mantenimiento y servicio. Hacer una inspección visual en arnés y bobina, que no tenga corrosión o suciedad en este. Verificar la resistencia del devanado primario y secundario, este valor puede variar con cada tipo de bobina. Verificar el buen estado de los cables de ignición. Para el caso del Chery Orinoco, se presentan dos opciones de bobinas de encendido, las cuales son: las resistencias para esta bobina son las siguientes. Resistencia primaria aproximadamente 0,57 ohmios. Resistencia secundaria aproximadamente 9,51 kiloohmios. Las resistencias para esta bobina son las siguientes. Resistencia primaria aproximadamente 1,0 ohmios. Resistencia secundaria aproximadamente 8,66 kiloohmios según mediciones hechas personalmente. Medición resistencia primaria de la bobina. La resistencia primaria de una bobina se calcula conectando un multímetro en las clavijas de la bobina. Los siguientes valores de referencia sirven para la mayoría de las bobinas de encendido que funcionan correctamente. Sistema de encendido de transistor. 0,5, 2,0 ohmios. Sistema de encendido electrónico con encendido de campo característico. 0,5, 2,0 ohmios. Sistema de encendido completamente electrónico, tecnología de chispa doble y de chispa simple. 0,3, 1,0 ohmios. 1. Desconectamos la bobina pulsando el seguro del conector. 2. Conectamos las puntas del multímetro tal como indica la figura. En el selector seleccionamos la escala 200 ohmios. 3. La conexión quedaría así. 4. El valor que nos da es de 1,1 ohmios. De la forma en que midió esta resistencia, mida la otra. Medición resistencia secundaria de la bobina. La resistencia secundaria se mide directamente en la salida de alta tensión. Los valores de referencia son los siguientes. Sistema de encendido de transistor. 8,0, 19,0 kiloohmios. Sistema de encendido electrónico con encendido de campo característico. 8,0, 19,0 kiloohmios. Sistema de encendido completamente electrónico, tecnología de chispa doble y de chispa simple. 8,0, 15,0 kiloohmios. 1. Desconectamos el borne negativo de la batería. Posteriormente los cables de las bujías 2 y 3 en la bobina. 2. Colocamos el selector del multímetro en 20 kiloohmios e introducimos cada punta de prueba en cada terminal de la bobina. 3. Leemos la medición, que para este caso es de 9,38 kiloohmios. Volvemos a conectar los cables 2 y 3 a la bobina. Ahora mida la resistencia de los terminales 1 y 4. Si los datos obtenidos son correctos, podemos concluir que la bobina se encuentra en buen estado, pero, si fuese el caso contrario, desmóntela como se indicará en el próximo punto. Desmontaje de la bobina. Si hubiese la necesidad de reemplazar la bobina, procederemos a desmontarla de la siguiente forma. 1. Primero desconectamos el borne negativo de la batería. Para sacar la bobina comenzamos por los cables de las bujías. Aquí se puede apreciar la ubicación de cada terminal tanto en la bobina como en la bujía. 2. Una vez retirados los cables, procedemos a desconectar el cable que energiza a la bobina. Pulsamos el seguro del conector. 3. Ahora para terminar de sacar la bobina, retiramos los 4 pernos de 8 milímetros que la fija. Inyección de combustible.
Descripción. Los inyectores de combustible están ubicados en el colector de admisión con los extremos de la boquilla directamente sobre el puerto de la válvula de admisión. Operación. La operación del inyector es controlada por una ruta de tierra provista para cada inyector por el módulo de control del motor, SM. El tiempo de activación del inyector, ancho de pulso, es variable, y está determinado por el SM. En función de las condiciones de funcionamiento del motor, el SM controlará la operación del ancho de pulso del inyector para obtener un rendimiento óptimo. Advertencia. Libere la presión del sistema de combustible antes de reparar cualquier componente del sistema de combustible. Mantenga los vehículos en áreas bien ventiladas y evite las fuentes de ignición. Nunca fume mientras repara el vehículo. Esto puede resultar en lesión o muerte. Remoción e instalación. ¿Cómo sacar los inyectores? 1. Lo primero que haremos es liberar la presión en la línea de combustible. Con el vehículo apagado lo encendemos, retiramos la tapa del portafusibles y sacamos el relé de la bomba de gasolina, indicado en la foto. Al poco tiempo se apagará. También retiramos la tapa de gasolina para liberar aún más presión. Esto se hace para evitar que la gasolina salga a presión cuando retiremos los inyectores de la flauta. 2. Con el motor a temperatura ambiente, se desconecta el borne negativo de la batería y se retira la cubierta del motor teniendo mucho cuidado. 3. Diagonal a la bobina, se encuentra el cable de tierra de los inyectores, que está anclado a la culata por una tuerca de 8 milímetros, retire la tuerca y suelte el cable. 4. Con un dado de 8 milímetros, retiramos los pernos que sujetan a las tuberías del canister y la tubería de agua para facilitar el trabajo. Según el manual, primero hay que retirar el ramal de los inyectores para así sacar los inyectores junto a su riel. No es muy fácil, así que se sacarán los inyectores tal como se mostrarán más adelante. 1. Rociamos con lubricante penetrante, tipo WD-40 o similar, los alojamientos de los inyectores en la cámara, culata. 2. Agarrándolo por el riel de los inyectores jalamos hacia atrás. Si están pegados, con paciencia haga pequeños movimientos sosteniéndolo por el riel hasta que salga. Es conveniente colocar una toalla sobre los alojamientos de los inyectores para evitar inconvenientes. 3. Ya fuera todo el conjunto, es momento de sacar los inyectores. Para ello pulsamos el clip del seguro del conector y lo sacamos. 4. Ahora sacamos la grapa que asegura al inyector en el riel. Para ello abrimos la grapa por las esquinas señaladas, cuidando de no perderla. 5. Para terminar de separar el inyector del riel, rociamos lubricante penetrante en el alojamiento del inyector, tal como se indica. Luego gire el inyector hasta que afloje y lo pueda sacar. Limpie profusamente los alojamientos en la cámara, culata, y en el riel. Lo antes descrito se debe de hacer con cada inyector. ¿Cómo instalar los inyectores? 1. Ya listo los inyectores, procedemos a instalarlos de la siguiente forma. 2. Lubricamos los extremos del inyector. Esto se hace para evitar daños en los sellos nuevos. Luego lo introducimos en el riel de los inyectores, cuidando de que la guía trasera se alinee con la del alojamiento en el riel y la muesca del inyector quede a la vista, para así colocarle la grapa desde abajo. Proceda así con los demás inyectores. 3. Así es como debe de quedar la grapa ya colocada. Coloque el conector a cada inyector. 4. Ahora alinee los inyectores en sus alojamientos en la cámara e introdúzcalos empujándolos por el ramal de los inyectores. Proceda con cuidado. Recuerde que es de plástico. Recuerde que los extremos de los inyectores deben estar lubricados. Aproveche y cambie el filtro de gasolina.
Para más detalles sobre el tema, descargue la versión en PDF de este video. Mantenimiento del sensor MAF del Chery Orinoco. A3. Descripción. El sensor de flujo de aire se coloca en la corriente de aire de admisión. El sensor de flujo de aire mide la tasa de flujo de admisión al medir una parte de todo el flujo de entrada. El sensor de flujo de aire convierte la cantidad de aire que entra al motor en una señal de voltaje. El módulo de control del motor, ECM, necesita saber el volumen de aire de admisión para calcular la carga del motor. Esto es necesario para determinar la cantidad de combustible que se suministrará al motor. Operación. El sensor de flujo de aire controla la temperatura del cable caliente hasta cierta cantidad. El calor generado por el cable caliente se reduce a medida que el aire de admisión fluye a su alrededor. Cuanto más aire hay, mayor es la pérdida de calor. Por lo tanto, la corriente eléctrica suministrado al cable caliente se cambia para mantener la temperatura del cable caliente a medida que aumenta el flujo de aire. El ECM detecta el flujo de aire por medio de este cambio de corriente. Mantenimiento del sensor MAF. Debido a su funcionamiento y a su ubicación, el sensor MAF tiene tendencia a ensuciarse y más si el filtro de aire no se cambia con la periodicidad indicada por el fabricante del vehículo. Este acto desidioso trae como consecuencia que se incremente el consumo de combustible. Y, en estos momentos en que se incrementó el precio de la gasolina, suena como importante hacerle mantenimiento a este sensor, el cual no representa ningún tipo de dificultad. Para la limpieza de este sensor se recomienda encarecidamente utilizar limpiador de sensor MAF, normalmente con base de tricloroetileno, o limpiador de contactos electrónicos, ya que ellos no dejan residuos que puedan dañar los delicados alambres que utiliza el sensor. A falta de cualquiera de los anteriores, decidí utilizar como limpiador alcohol isopropílico, el cual es de muy fácil acceso y genera los mismos resultados que los dos anteriores. Escanear el carro para verificar su condición. Para conectar el escáner, procedemos de la siguiente forma. 1. Para acceder al conector de diagnóstico BD2 retiramos los dos tornillos de estrías que cierran la tapa de la caja de fusibles, la retiramos. 2. En el extremo inferior izquierdo encontramos el conector con su tapa protectora, la retiramos. 3. Con la llave de encendido en posición off conectamos el equipo de diagnóstico al conector OBD2. Posteriormente giramos la llave de encendido a la posición accesorios e iniciamos el diagnóstico. Para datos en vivo encenderemos el vehículo. Una vez finalizado el diagnóstico regresamos la llave a off y desconectamos el equipo. Operando el escáner. 1. Chequearemos la condición del sensor con un escáner. Utilizaremos el Foxwell NT201 Code Reader que técnicamente no es un escáner sino un lector de códigos, aún así, es un dispositivo económico y confiable, apto para esta tarea. Para características del dispositivo ingrese en la página www.foxwelltech.com. 2. Dentro del escáner, seleccionamos datos en vivo. Esta sección nos muestra el comportamiento de los distintos sensores del vehículo en tiempo real, lo cual nos sirve para comprobar el estado del sensor. Como base para esta comprobación utilizaremos los datos suministrados por 2009 Chery A3 Sedan Service Manual. Dentro de los datos en vivo observaremos los valores descritos en la tabla anterior, para este caso corroboramos que la temperatura alcanzada es de 78 grados.
3. En esta pantalla observaremos los valores siguientes proporcionados por el instrumento. IDL 792 RPM, IAT 30 grados y MAF 2, 88 GS, siendo todos estos los valores antes de limpiar el sensor y son los más aproximados a las especificaciones de la tabla. Desmontaje del sensor MAF. Es muy sencillo. Está ubicado inmediatamente después de la caja del filtro de aire, anclado sobre esta, tal como se ve en la imagen. Para retirarlo procedemos de la siguiente forma. 1. Con un alicate removemos la abrazadera indicada, la apartamos y separamos la manguera. Con un destornillador de estrías aflojamos la abrazadera y separamos el ducto del sensor. 2. Aflojamos la abrazadera y separamos el ducto del cuerpo de aceleración. Lo retiramos. 3. El conector está detrás. Pulse el seguro del conector que está debajo y desconéctelo. 4. Si decidiese limpiarlo con limpiador de sensor MAF o limpiador de contactos electrónicos, rocíe profusamente el sensor dentro del cuerpo y vuelva a armar en forma inversa. Si, por el contrario, va a limpiarlo con alcohol isopropílico, saque los tornillos de estrías señalados y retire el cuerpo. Limpieza del sensor MAF. Ya fuera, procedemos de la siguiente forma. 1. Rocíe profusamente alcohol dentro del cuerpo, en especial el alambre de platino señalado. No toque directa o indirectamente el alambre de platino ya que es muy delicado, solo rocíelo delicadamente y espere a que seque completamente por 30 minutos mínimo. 2. Número de parte Bosch 02, 80, 21, 81, 66, válido para el conjunto completo. 3. El sensor como tal, si lo sacara del cuerpo. Ya limpio y seco, procedemos a instalarlo de la siguiente forma. Colocamos y aseguramos en su sitio el sensor a la caja del filtro de aire, por medio de los dos tornillos de estrías. El ducto de aire. Al cuerpo de aceleración, apretamos la abrazadera. Al sensor MAF, apretamos la abrazadera. La manguera que va al ducto de aire, colocamos la abrazadera en su sitio. Aprovechamos de cambiar el filtro de aire. Volver a verificar. 1. Volvemos a conectar el escáner y encendemos el carro. Entramos a datos en vivo y los resultados fueron los siguientes. 2. Elevamos la temperatura del motor hasta los 78 grados. 3, y el sensor MAF arroja un valor de 2,83 GS, lo que indica que, a pesar de todo, no estaba tan sucio y... Claro, eso depende del mantenimiento y de la calidad del filtro de aire instalado. Sensor de oxígeno. Todos los autores, técnicos y profesionales experimentados señalan al sensor de oxígeno como uno de los causantes del código P030X, realmente no sé por qué sí, por lo menos para este vehículo posee sus propios códigos que son. De todas formas, haremos las pruebas pertinentes más adelante. Pruebas. Prueba rápida con el escáner. Conectamos el escáner. 1. Conectamos el cable del escáner a la toma OBD2 del carro. Accedemos a Datos en vivo. Y seleccionamos. 2. Observamos O2V1S1V. Se refiere al sensor de oxígeno 1, del banco 1 y su unidad de medida es en voltios. Se encuentra ubicado antes del catalizador. El valor es de 0,160. 3. Observamos O2V1S2V. Se refiere al sensor de oxígeno 2, del banco 1 y su unidad de medida es en voltios. Se encuentra ubicado después del catalizador.
El valor es 0.155. Prueba de los fusibles. Una de las cosas que indica el manual que tienes que revisar son los fusibles. Estos están vinculados al sensor de oxígeno y, es de suponer que si uno de ellos está malo, repercutirá en el sensor y generará un código de error. Para esta prueba puede comprobar visualmente el estado de los fusibles señalados o probarlos con un multímetro, tal como se verá a continuación. 1. Estos fusibles se encuentran ubicados en la caja de fusibles y relés, en el compartimiento del motor, entre el relé R3 de arranque y el relé R9 de AQ1. Ellos son: fusible FB18, EMS, fusible SB2, EMS, fusible FB10 sensor oxígeno 1, o 2V1S1, fusible FB11 sensor oxígeno 2, o 2V1S2. 2. Con el multímetro. Colocamos la punta positiva del multímetro en cualquiera de los puntos metálicos del fusible, para este caso el FB18. Colocamos la punta negativa del multímetro en cualquier parte metálica de la carrocería, como la batería está cerca, la colocamos en el borne negativo. 3. Selección de la escala en el multímetro. Seleccionamos la escala DC20B si tiene un multímetro clásico. Si tiene un multímetro con autorrango solo seleccione DC. 4. Y observamos la pantalla. Para el FB18 dará el voltaje sin necesidad de poner la llave en AQ1. Para el fusible FB10 o FB11, estando la llave en off no dará ningún voltaje. Para el SB2, retírelo y mídale la continuidad. Si el multímetro emite un pitido, está bien. La tapa de la caja de fusibles está errada. En ella indica que el fusible FB10 corresponde a bobina, pero según el diagrama eléctrico anexo, ese fusible corresponde al sensor de oxígeno 1. Ubicación de los sensores. Los sensores están ubicados en la parte posterior del motor, en el escape. En el cortafuego están ubicados los conectores de estos, cerca y por debajo de la línea de aire acondicionado. 1. Son dos sensores. Sensor de oxígeno 1, o 2V1S1, que está conectado al conector E004. Sensor de oxígeno 2, o 2V1S2, conectado al conector E005. 2. El sensor de oxígeno 1. Está ubicado antes del catalizador y debajo de la cubierta térmica del múltiple de escape. 3. El sensor de oxígeno 2. Está ubicado después del catalizador. 4. Los conectores son 2. E004. Es blanco y es donde conecta el sensor de oxígeno 1. E005. Es gris y es donde conecta el sensor de oxígeno 2. Puede observar la numeración de los pines. 5. El conector del sensor de oxígeno. Observe la numeración de los pines. Esta también está grabada sobre la superficie del mismo. Voltaje de entrada al sensor. Las pruebas se realizarán con el sensor de oxígeno 1, que son las mismas que se harían en el sensor de oxígeno 2. Aquí probaremos la entrada de corriente al calefactor del sensor, la cual se mide de la siguiente forma. 1. Remover el sensor. Desplazamos hacia arriba y muy cuidadosamente el sensor de su base, ya que se puede romper el anclaje. Abrimos el conector alando el seguro. Es del tipo gaveta y de color rojo. Y separamos el cable del sensor del conector E004. En el multímetro seleccionamos la escala DC o DC20B. Conectamos la punta positiva del multímetro en el pin 2. 2. La punta negativa del multímetro. Tocamos cualquier parte metálica de la carrocería. En este caso se colocó en el borne negativo de la batería. 3. Este es el voltaje de la batería, esto significa que está recibiendo corriente. Continuidad en el calentador del sensor. Se probará la continuidad del calefactor del sensor, para ello. 1. Removemos la cubierta de los cables. Identificamos los dos cables del mismo color como los cables del calefactor. Para este caso son blancos. Sobre la superficie del conector del sensor está impresa la numeración de los pines.
2. Seleccionamos la escala continuidad en el multímetro. Punta positiva del multímetro en el pin 1. Punta negativa del multímetro en el pin 2. Al medir resistencia, el orden de colocación de las puntas no es importante, siempre y cuando sea en los pines 1 y 2. 3. El resultado de la medición debe de estar entre 2.5 ohmios y 4.5 ohmios. Para este caso, aunque está fuera de rango, el sensor está operativo. Comprobación del sensor de oxígeno. Comprobaremos la resistencia entre los terminales del sensor de oxígeno. Aunque así lo indique el manual de Chery, no es necesario colocar las puntas del multímetro en un orden específico. Seleccionamos la escala continuidad en el multímetro. Con la llave de encendido en posición off colocamos las puntas del multímetro en los pines 1, 1 y 3, 2, 1 y 4, 3, 2 y 4, 4, el resultado para todas las anteriores debe ser O, L.